Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Diego Céspedes, presidente de la Asociación de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte. Muy bien, Alberto. Gracias por la invitación y saludos a tu equipo y a todo el auditorio. Es el mes de agosto y hacen su agosto. Es un detonador para todo ese sector, particularmente julio y agosto, y sobre todo agosto. Diego, ¿cómo nos fue? ¿Cómo les está yendo este año con relación a los anteriores? O sea, pues tienen que ofrecer toda la demanda de productos que requieren los estudiantes. Te cuento, Alberto. Mira, lo primero que yo quisiera comentar es que lo caro es no asistir a la escuela. Entendemos y es clarísimo que el costo para las familias de comprar los útiles escolares y los uniformes y las inscripciones pues es alto, pero esto hay que medirlo versus el costo de no estudiar, que ya tuvimos la experiencia en pandemia y fue desastroso para el país, ¿no? Si la pregunta es, dicho esto, vamos a la economía del tema, ¿cómo va? ¿Me escuchas, Alberto? Sí, perfectamente, Diego. Mira, yo creo que la cosa está así. No hubo aumentos de precios del 23 al 24 en lo que se refiere a la industria. La verdad es que no hubo cupo y ahorita elaboro en el porqué. A pesar de que tuvimos incrementos de costo fuertes, porque hubo que absorber los incrementos en mano de obra, hubo que absorber, sobre todo al final, el último mes y medio, una devaluación importante que nos incrementa en materias primas. También la oferta se ha incrementado brutalmente. Nos están afectando muchísimo la piratería, nos está afectando todo el comercio chino ilegal autorizado con el cual convivimos en el país. Sí. Y el tema es que no hubo realmente un incremento de precios, o no debe de haber en ningún comercio un incremento de precios. Sí. Pero ¿cómo está eso? Escolares. ¿Cómo está eso, Diego, de que los productos chinos ilegales autorizados? Bueno, déjame tomar como ejemplo el edificio de Izazaga 89 que logramos cerrar hace unos meses. Resulta que si a mí me preguntas, aduanas no está haciendo su trabajo. Entonces lo que estamos viviendo es una serie de tiendas chinas que están llenas de producto importado ilegalmente al país, ya sea con contrabando bronco o sea con los mini-minis, pero la realidad que son productos que no cumplen normas de toxicidad, no cumplen normas de nomenclatura, normas de nada. Y si vas a las tiendas, te los encuentras ahí en las tiendas chinas. Nosotros levantamos como sector una serie de 22 denuncias ante Profeco. Sí. Fueron los inspectores y el reporte es que no encontraron nada, ¿no? Y sin embargo, tú vas a una de estas tiendas, Alberto, y no vas a encontrar ni un producto que cumpla norma. Desde luego, esto no es exclusivamente útiles escolares, es mercancía en general, pero incluye útiles escolares también, ¿no? Sí, claro. Y todos los chinos nos están pegando. Y el tema de la piratería, brutalmente. O sea, tú te encuentras productos falsos en la Merced, por ejemplo, en el mercado ambulante, con nuestras marcas, me refiero a marcas, bueno, no quiero mencionar, ¿no? Pero marcas líderes en México, copiados a precio irrisorio, con un problema, Alberto, que es desesperante. Sí, eso, ahí quisiera yo detenerme. El precio que ofrecen es verdaderamente de escándalo. O sea, si unos plumones cuestan, ¿qué? Unos 70 pesos o 100 pesos, pues ellos los pueden dar hasta en 15. Sí, pero te voy a dar ejemplos reales para no... Por dar un ejemplo, el lápiz adhesivo, hay dos marcas fuertes en México, una es roja, que todos sabemos cuál es, otra es verde y amarilla, que también todos sabemos cuál es. Esas marcas, resulta que hay producto pirata.
Entonces, por dar un ejemplo, la verde y amarilla es un producto que al público vale 8 pesos, el lápiz adhesivo pequeñito. Y el pirata vale 5 pesos. Entonces, porcentualmente es mucho, pero la gente no se da cuenta que está comprando un producto pirata. Y la razón pues, es que le costó 3 pesos más barato. Y entonces, cuando le sale malo y no pega o huele mal, como no supo que era pirata, le echa la culpa a la marca. Que no es lo mismo cuando compras una película pirata y no se ve bien, pues ya sabes que no se va a ver bien. O si compras un reloj pirata que luego no camina, pues no le echas la culpa a Rolex, le echas la culpa al chino que lo hizo o a ti por comprarlo. ¿Me explico? Sí, claro, claro, no, o sea, le pega por todos lados ese comercio informal, ilegal, tolerado, autorizado por las autoridades. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Diego Céspedes, está bueno todo este asunto del regreso a clases y que estén abusados ahí los padres de familia y sobre todo, pues que haya nacionalismo para apoyar la industria, pues no que somos muy soberanos. Volvemos en 2 minutos. Entonces, tenemos fresco ese anuncio que hicieron las autoridades de cerrar una de las 2 grandotas tiendas ahí en Izazaga, en el centro de la Ciudad de México, donde se vendían puros productos chinos, ¿no? Ahí qué fue, cómo lo lograron, cómo convencieron a la fiscalía, a las autoridades de que todos esos productos atentan contra la industria nacional y pues dicen que son muy nacionalistas. Mira, aquí hay 2 temas que yo quiero tocar, Alberto. Uno, hemos estado trabajando en conjunto con la gente de ANTAD, que tienen muchísimo peso y desde luego a ellos les afecta brutalmente el tema de un comercio ilegal autorizado. En el caso de Izazaga, sería injusto que yo me diera el mérito como sector o como asociación, porque la realidad es que fue un movimiento conjunto entre las autoridades de la ciudad, con autoridades de salud, con permisos de construcción, de SEDUBI. Ese edificio, si hacemos memoria, es un edificio que se cerró por riesgoso en el temblor y era un edificio de oficinas de gobierno. Lo cerraron, tuvo tiempo cerrado y luego llegaron los chinos y lo rentaron y lo abrieron así sin más, lo volvieron bodega y empezó a operar contra todas, rompiendo todas las leyes, vamos. Y lo grave de este asunto, Alberto, es que estamos hablando, yo creo que a nivel nacional ya tenemos como unos 300,000 metros cuadrados de tiendas chinas ilegales operando abiertamente en el país. Y es un tiro que nos tendremos que aventar en los próximos años, no solo la industria, sino el comercio, y esperemos que el nuevo gobierno que nos haga caso y regresemos a esta filosofía de cuando tú y éramos jóvenes, donde lo hecho en México estaba bien hecho, ¿no? Y hay productos en estos comercios que ni siquiera son tan baratos, simplemente son ilegales, no te facturan, no cumplen ley laboral, no cumplen ley fiscal y operan abiertamente. Es como si fuera un mercado ambulante autorizado oficialmente. Claro. Oye, Diego, a ver, y entonces habrá que pelear con ellos. No pasan las pruebas y exámenes de toxicidad. ¿Esto qué es y qué riesgo representa para el consumidor, para los niños? Pues mira, si tú compras un producto que está hecho, por decir un ejemplo, un lápiz que tiene metales pesados en su laca, que están perfectamente prohibidos por contenidos de plomo, y no pasó por la COFEPRIS y no cumple las normas, no quiere decir que sea veneno, pero pudiera ser. O sea, puede ser que te haga mal. Yo no sé si cumplen o no la norma. Desde luego, te doy un ejemplo. En esas tiendas, tú compras una bolsa de papas y no tiene estos sellos negros que le ponen a toda la comida que dice exceso de sales y exceso de grasas y azúcares. Eso no lo cumplen, por ejemplo. Y abiertamente se venden. Entonces, en fin, es una competencia desleal que tendremos que atender y ya iremos platicando de eso en el futuro si quieres, Alberto, pero en este momento nos ha afectado, dentro de otros muchos factores,
en el regreso a clases que ahorita platicamos, porque tiempo tenemos, ¿no? Porque entonces, este motivo de estos productos chinos que son una competencia desleal, ¿los obligó a ustedes a aguantar los precios que ya dijiste que de 2023 a 2024? Pues entonces, pues que sigan apareciendo para que no se vayan tan altos los precios. ¿O cómo es esto, Diego? Pues mira, tú sabes perfectamente que la ley de demanda y oferta existe. Cuando tú a un mercado le das un exceso de oferta, pues no puedes subir tus precios de ninguna manera. Aguantas un año, pero si a mí me preguntas, oye, ¿qué pasa a largo plazo? Seguimos subiendo los niveles de nómina de toda la gente que emplea el sector a niveles de 20% anual o similares, y no Claro. puedes reflejarlo en el precio, pues llega un momento donde vas a quebrar. Y de por sí ya la economía en México, estamos hablando de arriba del 50% informal. Imagínate si seguimos así, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque la lógica, sí, porque la lógica del presidente era, no, es que esos productores se hacen millonarios y son los culpables de que la gente no tenga acceso. O sea, ¿no? ¿Cómo? Pues mira, yo la verdad es que, digo, voy a decir una tontería, pero vamos a hacer una trivia. ¿Tú sabes cuánto cuesta un lápiz en el mercado de la Merced? No. Vale un peso con 20 centavos con IVA incluido. Ok. ¿Tú crees que hay alguien que se hace rico con un lápiz? Pregunto yo. Sí. O sea, evidentemente no. O sea, son productos que se han vuelto muy genéricos, muy elásticos al precio, y desde luego México es un gran productor de lápices, como de otros muchos útiles escolares, y hemos coexistido toda la vida con un piso parejo. Y finalmente, para cerrar el tema, los que pagamos impuestos no somos los chinos ilegales, ¿eh? Sí. Exacto. Porque es de Bueno, vamos a otro tema, si quieres. Sí, no, es que este tema está interesante porque ¿cuáles fueron entonces los productos más demandados? Sobre todo, te lo pregunto porque estamos entrando a una época donde las nuevas tecnologías desarrollan habilidades de los niños y entonces sigue habiendo esa demanda de colores, de lápices, o ya está bajando eso también por este cambio tecnológico en las maneras de educar. Mira, te voy a dar una serie de datos, a lo mejor son demasiados, pero aquí los tengo. En México hay, en números cerrados, 260,000 escuelas, de las cuales 30,000 son privadas y 230,000 son públicas. Y lo que voy a decir no se vaya a tomar a mal, pero afortunadamente para el sector y desgraciadamente para México, nuestras escuelas públicas, con la nueva escuela mexicana, no apoyan la tecnología. Están apoyando la educación de lápiz y cuadernito. Y es en lo que estamos. Si tú ves las listas de útiles escolares, ajá, no solo salieron tarde, salieron súper escuetas, en donde estaba viendo el programa anterior, la introducción al programa, y hablaban del costo de regreso a clases. ¿Sabes cuánto es el costo promedio en útiles fabricados en México de una lista de útiles escolares? No. ¿Cuánto? 850 pesos. Evidentemente no alcanza. Esto incluye todo lo que no sean uniformes y zapatos. Sí. Y la gente va y gasta mucho más. Dieron una lista donde te piden, por ejemplo, en el grado de quinto de primaria, que es el niño que más lápices consume, pidieron un lápiz. ¿Tú crees que a un niño le alcanza para el año escolar con un lápiz? Hombre, lo pierde cada semana. Claro. Entonces, hicieron unas listas escolares teóricas,
con una austeridad bolivariana que suena muy bonito, pero no es lo real. Claro. Para un programa de educación que tampoco va a funcionar, me da mucha pena decirlo, pero lo que están haciendo es ir en contra de la tecnología. Entonces tú me dices, oye, ¿tenemos mercado en México a largo plazo con el sistema educativo de hoy? Claro que sí, por supuesto que sí, porque están promoviendo la no educación tecnológica. Sí. Toda la campaña que se hizo con Peña Nieto, donde íbamos a decir, vamos a darle cómputo a todos los niños, ahí es cuando los productores nos empezamos a asustar. Dijimos, oye, ahora vamos a meternos a arte, vamos a diversificarnos a manualidades. Sí. ¿Y qué pasó? Nos dijeron, no, hombre, no se preocupen, aquí vamos a seguir maleducando a los niños con un lápiz y un cuaderno. Y es lo que está pasando. Entonces, independientemente de que el mercado se hizo más chico, porque esa es otra cosa que hay que decir, en México había 36,5 millones de estudiantes, hoy la cifra oficial dice que son 34.7. La realidad es que yo no creo que lleguemos a 34, son 33 y pico, porque hubo una deserción post pandemia muy importante, porque en México de por sí los niños dejan de estudiar en segundo de secundaria, y cuando a los niños les dieron vacaciones con la pandemia, 2 años y pico, cabe mencionar que países, no quiero hablar de Alemania o de, no, países como Brasil cerraron la escuela 60 días, Alemania cerró 11 días, e Italia cerró 90 días. México, ¿por qué no? Cerramos 2 años y pico. Fuimos el país del mundo que más tiempo nos dejó sin escuelas. Y claro, hubo una deserción brutal, aunada a un problema que ahora a los niños les dieron el grado, entonces llega un niño a tercero de primaria a estudiar Historia de México y no sabe leer, y el profesor de tercero de primaria no sabe enseñar lectura. Entonces hay un rezago educativo brutal, además de una deserción importante. Pero eso sí, hay más maestros. Había 1.9 millones de maestros y ahora hay 2.1 millones de maestros. ¿Sabes? Digo, son datos que la gente no multiplica, pero ¿cuál crees que sea el salón promedio tamaño en este país? ¿Cuántos niños por profesor? 30. ¿Sabes cuál es el cálculo si divides el número de maestros entre el número de alumnos? No, ¿cuánto? 16. 16. Entonces, ¿tú crees que nuestro salón promedio tiene 16 alumnos? Sí, no. Claro que no. Lo que pasa es que como estaba la reforma educativa, que ya no la hicieron, porque dijeron que era una reforma laboral, que tienen razón, sí. Era una mal llamada reforma educativa y era laboral, pero lo que se trataba es de que los profesores fueran a dar clases. Sí, claro. Bueno, pues no fueron a dar clases. Todavía no tenemos la lista de nómina de la SEP, de maestros, no sabemos a quién se les paga. Y el 84% del presupuesto de educación se va a la nómina de maestros. Válgame. Claro, con lo que queda, me da pena decirlo, pero 25% de las escuelas públicas del país no tienen agua potable, 8% no tienen luz. Entonces, pues, ¿cómo vamos a educar con cómputo, con tecnología, en un país donde estamos educando cada vez más bananeramente? A mí es una pena espantosa. Pobre México. Pobre México. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, Diego. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última, y regresamos. Está muy interesante ahí tus conceptos. Volvemos en 2 minutos. Gracias. Encantado. En todo el país. 162 millones de piezas de la nueva escuela mexicana para el nuevo ciclo escolar 2024-2025. Especialistas aseguran que estos libros, que en el ciclo anterior causaron tanta polémica por sus contenidos y que implicaron una inversión promedio de 3.500 millones de pesos, casi no fueron usados por los estudiantes. Al ser materiales de muy mala calidad, al no haber capacitado docentes, al no haber informado a la sociedad, al no haber
puesto toda una serie de recursos a disposición de las maestras y maestros para entender los nuevos materiales y poderlos utilizar. Lo que está pasando en muchas escuelas es que estos libros se dejan de lado y se usan los anteriores. Estos chicos son parte de los 34.6 millones de estudiantes de educación básica que el año pasado trabajaron al lado de los nuevos libros. Ellos y sus padres confirmaron a Mega Noticias que en los libros los ejercicios que se incluían ni siquiera fueron resueltos. Siempre habíamos esperado que el libro de texto fuera complementario y pues vinieran con ejercicios para que se reforzara el aprendizaje y pues en estos libros no hay eso. No trabajamos mucho de lo humanos, en los que más trabajábamos eran en el de lenguajes y ya era casi el único que trabajábamos. Los libros fueron de poca utilidad práctica, en especial en la enseñanza de matemáticas. A ver dónde están las divisiones, algo así. Mira, nada más aquí, por decir, pero esto fue cuando hicieron una barra nutritiva, pero nada más manejaron fracciones, pero realmente pues eso no es un ejercicio. Los maestros optaron incluso por regresar a la forma tradicional de enseñanza. Mi maestro no personalmente para él no le gustaron mucho los libros porque su nivel de enseñanza es mayor y dice que pues los libros al no tener ejercicios pues no nos favorecía tanto. Los expertos señalan que otro factor para no profundizar en los contenidos fue porque las aulas se carecía de internet. Este año los niños de secundaria pública no recibirán los libros de inglés, pero en primaria ni siquiera se utilizaron. ¿Y qué tal con el inglés? Casi no trabajamos. Eso sí, de plano no lo tocaron, Leticia Alcántara, Mega Noticias. Sí, no es nada halagüeño el futuro, Diego Céspedes, con estos datos, ¿no? Que ya tú también nos habías reforzado. El asunto es de que parece que a las autoridades no les importa la educación de este país. Y la educación es el futuro. Como tú empezaste tu participación aquí en Mega Noticias a Debate, cuesta más caro que no estudien los alumnos. Y pues una lista de útiles de 850 pesos, muy austera, donde finalmente va a costar más, es como politiquería, ¿no? Pues es que, sí, claro, ahí lo que pasa es que, mira, yo quisiera cerrar con notas positivas, Alberto, porque tampoco todo es tan malo, o sea, yo creo que en México va para adelante, yo confío mucho en el nuevo gobierno, yo espero que jalemos bien, en una cosa más organizada, más académica. Cuando tú le das a un niño una lista muy escueta, pues compra lo que quiere y no lo que necesita, porque ve clarito que con 2 cuadernos y un lápiz no le alcanza, hay historia, ¿no? En el tema de qué está pasando con las escuelas y con los alumnos, hay una deserción de 9% a nivel todos, pero hay un incremento de 10% de inscripciones en escuelas privadas. La gente se está yendo de escuelas públicas a escuelas privadas, por algo ha de ser, y no creo que sea porque quieran pagar la colegiatura, ¿no? Y bueno, las buenas noticias es que realmente el sector comercial de México es muy serio en cuanto a la distribución de útiles escolares, donde no habrá escasez en ningún lado. Seguimos esperando una demanda muy fuerte de aquí a los primeros días de septiembre, porque como apenas estos días están entregando escuelas listas, pues la gente irá a comprar los siguientes días, y esto ya sucede cada año, ¿no? Siempre las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre son fuertes, ¿no? La derrama económica del sector, estamos hablando como de unos 70,000 millones de pesos, incluye uniformes, no incluye nada de cómputo y no incluye inscripciones, desde luego, ¿no? Sí. Entonces pues lo vemos con buenos ojos. Yo creo que México va para adelante. La educación es sin duda la única forma, ya lo decía Malala decía, un maestro y un libro hacen la diferencia, ¿no? En México no podemos salir adelante si no educamos a nuestros niños. No hay forma de competir en el mundo. Tengo datos que digo, no me quiero comparar con otros países que a lo mejor son más importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, el gasto en México por niño del presupuesto, incluyendo la nómina de maestros, estamos hablando de $1,450 año. En España son 5,500.
en Corea son 9,000. Entonces, pues, no vamos a poder competir con el mundo si seguimos así. Pero para la industria y para el comercio de México establecido, pues yo creo que el mercado es pujante y seguiremos creciendo, ¿no? Aunque haya menos estudiantes que hace un par de años, también es cierto. Qué barbaridad. Pues eres muy optimista, pero sobrevivimos en este país por culpa de nuestros gobernantes, de cualquier color, todos son igualitos. No atienden como deberían a la educación en este país. Diego Céspedes, presidente de la Asociación de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias, Diego. Gracias a ti.